Entró al restaurante tomado de la mano de otra mujer y la sentó frente a mí en plena cena de aniversario, como si mi lugar hubiera dejado de existir desde antes de ese momento y como si no le importara que todos estuvieran mirando. Las conversaciones se apagaron, las miradas se cruzaron incómodas y el silencio empezó a pesar más que cualquier palabra, porque nadie esperaba una humillación tan clara, tan directa, en una noche que se suponía especial. No sentí sorpresa, sino una confirmación fría de todo lo que ya venía notando en silencio, porque esa mujer no era una desconocida y nada de eso era casualidad. Mientras todos creían que yo estaba destruida, me quedé observando con calma, entendiendo que esa noche no iba a terminar como él imaginaba, porque lo que hice después lo dejó sin nada y nadie pudo evitarlo. Lo más desconcertante de toda esa escena no fue lo que estaba pasando frente a todos, sino la forma en que decidí quedarme ahí, completamente inmóvil, como si nada me estuviera afectando. Desde afuera podía parecer indiferencia o incluso debilidad, pero por dentro todo estaba demasiado claro, casi ordenado, como si cada pieza finalmente hubiera encontrado su lugar en el momento exacto. Mientras las miradas seguían clavadas en la mesa y el ambiente se volvía cada vez más tenso, yo solo respiraba lento, observando cada gesto, cada movimiento, cada pequeño detalle que confirmaba lo que ya sabía. No había prisa por reaccionar ni necesidad de hacer un escándalo, porque entendí que cualquier impulso en ese instante solo jugaría a su favor. La verdadera ventaja estaba en el silencio, en dejar que se sintiera seguro, en permitir que pensara que tenía el control absoluto de la situación. Esa seguridad era justo lo que necesitaba para que todo saliera como debía. Por eso mantuve la postura, incluso cuando por dentro algo se acomodaba con una firmeza que nunca antes había sentido. La mujer que estaba sentada ahí no evitaba mirarme, al contrario, sostenía la mirada con una confianza que no era casual, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Ese detalle, lejos de incomodarme, terminó de confirmar que todo estaba más avanzado de lo que cualquiera hubiera imaginado. No era un error ni una impulsividad del momento, era algo que llevaba tiempo construyéndose a mis espaldas, y aún así decidieron traerlo justo a ese lugar, a esa noche. A pesar de todo, no sentí ganas de levantarme ni de irme, porque sabía que salir de ahí significaba perder la oportunidad de cerrar esa historia de la forma correcta. Había esperado demasiado tiempo, había visto más de lo que debía y había entendido cosas que no podía ignorar. Esa cena no era el final de algo, era el punto exacto donde todo iba a cambiar, pero no como ellos pensaban. Mientras él seguía actuando con una tranquilidad casi arrogante, como si nada pudiera salir mal, yo solo observaba con una calma que empezaba a incomodar más que cualquier reclamo. No necesitaba palabras para alterar el ambiente, porque la tensión ya estaba ahí, creciendo poco a poco, y lo único que hacía falta era el momento indicado para que todo saliera a la superficie. Desde ese instante, todo estaba bajo control, aunque nadie más lo notara, porque mientras los demás veían a una mujer en silencio, en realidad estaban frente a alguien que ya había decidido exactamente cómo iba a terminar esa noche. Si alguien hubiera visto nuestra vida desde afuera, habría pensado que todo estaba bien, incluso envidiable, porque durante años construimos una imagen que parecía firme, estable y difícil de cuestionar. Había rutinas, planes a futuro, celebraciones compartidas y una aparente complicidad que hacía creer a cualquiera que nada podía romper lo que teníamos. Las fotos, las reuniones, los viajes y hasta los pequeños detalles cotidianos daban la impresión de una relación sólida, de esas que muchos consideran seguras. Dentro de ese escenario todo parecía fluir con normalidad, pero con el paso del tiempo comenzaron a aparecer señales tan sutiles que en un inicio resultaban fáciles de ignorar. Cambios pequeños en la forma de hablar, silencios que antes no existían, distracciones que se volvían cada vez más frecuentes y una distancia emocional que no se podía explicar con palabras claras. Nada era lo suficientemente evidente como para provocar una confrontación inmediata, pero tampoco tan insignificante como para no notarlo. Al principio intenté convencerme de que se trataba del cansancio, del trabajo o de cualquier otra razón lógica que justificara ese cambio gradual. Sin embargo, había algo en el ambiente que no encajaba, una sensación constante de que algo se estaba rompiendo sin hacer ruido. Las conversaciones se volvieron más superficiales, las miradas menos presentes y los momentos compartidos empezaron a sentirse más como una obligación que como una elección. Con el tiempo, esa incomodidad dejó de ser una simple sospecha y comenzó a tomar forma en detalles más concretos. Llegadas tarde sin explicación clara, mensajes que nunca se respondían frente a mí, excusas que parecían ensayadas y una actitud que cambiaba dependiendo del momento.
Todo se volvió más frío, más distante, como si la conexión que antes existía se hubiera ido desgastando poco a poco sin que nadie lo reconociera abiertamente. A pesar de todo, no hice preguntas directas ni busqué respuestas inmediatas, porque en el fondo ya empezaba a entender que insistir no iba a cambiar lo que estaba pasando. Había algo que se estaba desarrollando fuera de mi vista, algo que no necesitaba confirmación para sentirse real. La duda dejó de ser incertidumbre y se transformó en una certeza silenciosa que crecía cada día. Esa sensación fue la que me llevó a observar con más atención, a notar lo que antes pasaba desapercibido y a aceptar que la historia que creía vivir no era exactamente la que estaba ocurriendo. Lo que parecía una relación estable desde afuera, en realidad llevaba tiempo fracturándose desde adentro, preparando el terreno para algo que tarde o temprano iba a salir a la luz de la forma más inesperada. Todo cambió el día que encontré algo que, a simple vista, no parecía importante, pero que terminó acomodando todas las dudas que llevaba tiempo guardando. No fue una escena dramática ni una discusión intensa, fue un momento común, casi insignificante, de esos que pasan desapercibidos cuando no estás buscando nada. Sin embargo, ese día algo llamó mi atención de una forma distinta, como si una parte de mí ya supiera que ahí estaba la respuesta. Mientras revisaba unas cosas en casa, apareció un mensaje que no tenía sentido dentro de lo que conocía. No era el contenido en sí lo que lo hacía extraño, sino el tono, la cercanía, la confianza implícita en cada palabra. No hacía falta leer demasiado para entender que no era una conversación reciente ni algo casual. Había historia detrás, una conexión que llevaba tiempo creciendo lejos de mi vista. En lugar de reaccionar de inmediato, me detuve. Respiré y decidí observar con más cuidado. Ese primer detalle me llevó a notar otros que antes había dejado pasar. Horarios que no coincidían, actitudes que cambiaban sin explicación, excusas que empezaban a repetirse con ligeras variaciones. Todo encajaba de una forma incómoda, pero clara. No era una suposición, era una realidad que se había estado formando sin que yo la enfrentara directamente. A medida que fui entendiendo lo que estaba pasando, la sensación no fue de sorpresa, sino de una claridad que resultaba imposible de ignorar. Cada recuerdo reciente tomó un nuevo significado, cada ausencia tuvo sentido y cada silencio encontró su explicación. La historia que creía conocer empezó a desmoronarse en silencio, dejando al descubierto algo completamente distinto. Lo más impactante no fue descubrir la existencia de alguien más, sino darme cuenta de cuánto tiempo llevaba ocurriendo todo sin que se notara de forma evidente. No se trataba de un error reciente ni de una decisión impulsiva, era algo sostenido, cuidado, casi planeado para no ser descubierto. Esa comprensión cambió por completo mi forma de ver la situación. En ese momento entendí que confrontar no iba a darme lo que necesitaba. Las respuestas ya estaban frente a mí, aunque nadie las hubiera dicho en voz alta. No hacía falta discutir ni exigir explicaciones, porque la verdad ya había salido a la superficie de una manera silenciosa pero contundente. Fue ahí donde dejé de sentirme confundida y empecé a pensar con una calma distinta, más firme, más precisa. No se trataba de reaccionar, sino de decidir cómo quería que terminara todo esto. Porque después de ese descubrimiento, ya nada iba a volver a ser igual, y lo que viniera después dependería completamente de mí. A partir de ese momento dejé de buscar respuestas, porque ya no las necesitaba, y en lugar de eso empecé a mirar todo con una atención distinta, más fría, más calculada, como si cada detalle fuera una pieza que debía encajar en algo mucho más grande. No hubo reclamos ni cambios visibles en mi actitud. Todo siguió aparentemente igual, pero por dentro ya había tomado una decisión que no pensaba revertir. Elegí no confrontar porque entendí que hacerlo solo iba a provocar negaciones, excusas o promesas vacías que no cambiarían nada. La ventaja estaba en saber sin que la otra parte supiera que yo sabía, en observar sin levantar sospechas y en dejar que la confianza siguiera creciendo del otro lado. Esa aparente normalidad era lo que me permitía ver con claridad todo lo que antes pasaba desapercibido. Comencé a prestar atención a los horarios, a los patrones que se repetían, a las pequeñas inconsistencias que antes podían parecer insignificantes pero que ahora tenían sentido. Cada salida, cada llamada, cada momento en que algo no encajaba se convirtió en información que iba guardando con paciencia. No necesitaba pruebas exageradas, bastaba con entender la lógica detrás de todo lo que estaba ocurriendo. Con el tiempo, esa observación constante me dio algo más valioso que cualquier evidencia concreta: control. Ya no había incertidumbre,
Ya no existía la duda que antes me hacía cuestionar todo. En su lugar apareció una seguridad tranquila, una claridad que me permitió anticipar movimientos, prever actitudes y entender exactamente hasta dónde llegaba esa otra historia que se había construido a mis espaldas. Mientras tanto, del otro lado todo seguía avanzando con una confianza cada vez mayor, como si no existiera ningún riesgo de ser descubierto. Esa seguridad jugaba a mi favor, porque cada paso que daban sin cuidado me daba más información, más contexto, más certeza. Lo que antes parecía confuso ahora era completamente evidente, y aún así decidí seguir en silencio. No se trataba de acumular pruebas para reclamar ni de preparar una discusión, sino de algo mucho más profundo. Estaba esperando el momento exacto, el escenario adecuado, el punto donde todo pudiera salir a la luz de una forma imposible de negar. No tenía prisa, porque sabía que ese momento iba a llegar, y cuando lo hiciera, todo tendría mucho más impacto. A simple vista, nada había cambiado. La rutina seguía, las conversaciones continuaban y la apariencia de normalidad se mantenía intacta. Pero en realidad, todo ya era distinto, porque mientras una historia seguía avanzando con descuido, otra se estaba construyendo en silencio, con una precisión que no dejaba espacio para errores. Ese plan no nació del impulso ni del enojo, sino de una claridad que se fue formando poco a poco, hasta convertirse en una decisión firme. Y aunque nadie lo notaba, cada día que pasaba me acercaba más al momento en que todo iba a cambiar de forma definitiva. Con el paso de los días, todo dejó de ser discreto y empezó a mostrarse con una naturalidad que resultaba imposible de ignorar, como si ya no existiera ningún esfuerzo por ocultar lo que estaba pasando. Las ausencias se volvieron más largas, las explicaciones más simples y las actitudes cada vez más seguras, como si ya no hubiera necesidad de cuidar detalles que antes parecían importantes. La confianza con la que se movía en su rutina cambió por completo, y eso se reflejaba en pequeños gestos que antes no estaban ahí. El teléfono dejó de ser un objeto que se escondía y comenzó a usarse sin preocupación, los mensajes llegaban a cualquier hora sin intentar disimular, y las respuestas se daban con una tranquilidad que parecía calculada. Esa falta de cuidado no era descuido, era una señal clara de que algo había avanzado mucho más de lo que cualquiera hubiera imaginado. En reuniones, la actitud también empezó a transformarse. La atención ya no estaba en lo que compartíamos, sino en algo más, en una distracción constante que rompía cualquier intento de conexión real. Las miradas ya no coincidían, las conversaciones se sentían forzadas y el interés parecía estar en otro lugar, aunque nadie lo mencionara directamente. Hubo momentos en los que esa distancia se volvió evidente incluso frente a otros, situaciones donde la falta de consideración dejó de ser algo privado y comenzó a sentirse como una falta de respeto abierta. Comentarios fuera de lugar, actitudes frías y una indiferencia que antes se escondía ahora aparecía sin filtro. Cada uno de esos momentos, lejos de afectarme como antes, reforzaba lo que ya sabía. Lo más impactante fue darme cuenta de que ya no existía ningún intento por mantener las apariencias. Todo se volvió más directo, más evidente, como si la historia paralela ya no necesitara esconderse. Esa seguridad, que para otros podría parecer normal, para mí era la confirmación definitiva de que el límite se había cruzado hace tiempo. Aún así, decidí mantenerme firme en mi silencio. No porque no sintiera nada, sino porque entendía que cada paso en falso de su parte me acercaba más al momento que estaba esperando. No había necesidad de apresurar nada, porque la situación por sí sola estaba llegando a un punto donde ya no habría forma de sostenerla. Mientras tanto, el ambiente entre nosotros se volvió más tenso, más distante, pero también más claro. Ya no había dudas ni preguntas sin respuesta, solo una realidad que se mostraba cada vez con menos filtros. Y dentro de esa realidad, mi decisión se fortalecía con cada detalle, con cada gesto, con cada señal que confirmaba que todo estaba listo para cambiar. Ese crecimiento en la tensión no fue repentino, fue constante, acumulativo, como una presión que se construye poco a poco hasta que finalmente encuentra el momento exacto para liberarse. Y cuando ese momento llegara, nada de lo que habían construido en secreto iba a poder sostenerse frente a lo que ya estaba preparado. Y entonces llegó el día que lo cambió todo. La noche del aniversario que durante años había sido una fecha importante y que esta vez se convirtió en el escenario perfecto para lo que ya venía creciendo en silencio. El restaurante estaba lleno, las mesas ocupadas, el ambiente cuidado hasta en el más mínimo detalle, como si todo estuviera preparado para una celebración que, en realidad, tenía otro propósito. Cuando lo vi entrar acompañado,
Confirmé que nada de eso era improvisado. No hubo duda, no hubo intento de disimular, solo una seguridad que dejaba claro que esa escena había sido pensada con anticipación. Caminaron juntos con naturalidad, como si ese lugar también les perteneciera, como si no existiera ningún motivo para ocultarse. El momento en que se acercaron a la mesa fue lento, casi calculado. Cada paso parecía extenderse más de lo normal, como si el tiempo se estirara solo para que todos pudieran notar lo que estaba pasando. Las conversaciones alrededor comenzaron a apagarse, algunas miradas se desviaron y otras se quedaron fijas, incapaces de ignorar lo evidente. Cuando tomó la decisión de sentarla frente a mí, todo alcanzó su punto más alto. No fue un gesto impulsivo ni un error, fue una acción directa, clara, imposible de interpretar de otra manera. Esa elección no solo rompía cualquier límite, también dejaba en evidencia hasta dónde estaba dispuesto a llegar sin importar el contexto. La actitud con la que lo hizo fue lo que terminó de definir la escena. No había incomodidad, ni duda, ni rastro de culpa. Al contrario, parecía completamente seguro de que nada iba a salir mal, como si ya hubiera decidido que esa historia podía mostrarse sin consecuencias. Esa confianza era precisamente lo que hacía que todo fuera aún más impactante. A pesar de la tensión que llenaba el ambiente, decidí no moverme. No hubo gesto de rechazo ni intento de detener lo que estaba ocurriendo. Permanecí en mi lugar, observando con una calma que contrastaba con la incomodidad de todos los demás. Esa reacción inesperada empezó a cambiar algo en el ambiente, aunque nadie pudiera explicarlo. La mujer que estaba frente a mí sostenía la mirada con firmeza, sin evitar el contacto visual, como si también entendiera que ese momento marcaba un punto de no regreso. No había palabras, pero la comunicación era clara, directa, cargada de una tensión que crecía con cada segundo que pasaba. En ese instante, todo estaba expuesto. Ya no había nada que esconder ni versiones que sostener. La escena había llegado a su punto máximo, y aún así, lo más importante todavía no había ocurrido. Porque mientras todos creían que ese era el momento más difícil de la noche, en realidad solo era el inicio de algo que nadie esperaba. Lo que vino después no fue una reacción impulsiva ni un acto de desesperación, fue el resultado de todo lo que había preparado en silencio, esperando exactamente ese momento, ese lugar, esa situación donde nada pudiera detener lo que estaba a punto de suceder. Lo miré con una tranquilidad que no esperaba y, sin alterar el tono ni levantar la voz, hice una pregunta sencilla que parecía no tener importancia en medio de todo lo que estaba pasando. No fue una acusación ni un reclamo, fue algo breve, directo, tan normal que por un instante incluso pareció fuera de lugar. Sin embargo, esa simple pregunta cambió por completo la dinámica de la mesa. Al principio intentó responder con la misma seguridad que había mostrado desde que llegó, como si nada pudiera desestabilizarlo. Pero hubo un pequeño retraso, un instante casi imperceptible en el que dudó antes de hablar, y ese detalle fue suficiente para romper la imagen que estaba sosteniendo. La respuesta no fue tan firme como esperaba, y por primera vez su tono mostró una ligera incomodidad. No añadí nada más de inmediato. Dejé que el silencio volviera a ocupar el espacio, permitiendo que esa incomodidad creciera por sí sola. Las miradas alrededor comenzaron a cambiar, ya no estaban centradas únicamente en la escena inicial, sino en lo que acababa de pasar. Algo había cambiado, aunque todavía nadie entendiera exactamente qué. Entonces hice otra pregunta, igual de tranquila, pero un poco más precisa. No necesitaba elevar la voz ni mostrar enojo, porque cada palabra estaba colocada con intención, guiando la conversación hacia un punto del que no iba a poder escapar con facilidad. La seguridad que había mostrado empezó a desmoronarse poco a poco, casi sin darse cuenta. La mujer que estaba a su lado también cambió su expresión. La confianza con la que había llegado empezó a debilitarse, como si comprendiera que la situación ya no estaba bajo control. El ambiente se volvió más denso, más incómodo, y la atención de todos se centró completamente en la mesa. Aún así, mantuve la calma. No había prisa por llegar al final, porque sabía que cada segundo jugaba a mi favor. No se trataba de confrontar de manera directa, sino de guiar todo hacia el momento exacto donde ya no hubiera forma de sostener ninguna versión distinta a la realidad. Con cada respuesta, las contradicciones empezaron a aparecer de manera natural. No hacía falta señalar errores ni evidenciar nada de forma agresiva, porque la propia conversación comenzaba a revelar lo que habían intentado ocultar durante tanto tiempo.
Lo que antes parecía una situación controlada se transformó en un espacio donde la incertidumbre crecía con cada palabra. Para ese punto, la tensión ya no venía solo de la escena inicial, sino de lo que estaba empezando a salir a la superficie. Nadie intervenía, nadie interrumpía, porque todos entendían que algo más estaba ocurriendo, algo que iba más allá de una simple situación incómoda. Y mientras todo eso se desarrollaba frente a todos, mantuve la misma serenidad del inicio, porque sabía que aún faltaba lo más importante, y que lo que estaba por revelar no solo iba a cambiar esa noche, sino todo lo que habían construido hasta ese momento. Entonces empecé a hablar sin cambiar el tono ni la calma que había mantenido desde el inicio, como si cada palabra ya estuviera pensada desde mucho antes de sentarme en esa mesa. No lancé todo de una sola vez, porque no era necesario, preferí avanzar despacio, dejando que cada parte cayera en el momento justo, como piezas que iban encajando frente a todos. Mencioné detalles que no podían ser casualidad, situaciones específicas que solo alguien que había estado observando con atención podía conocer. No eran acusaciones directas, sino hechos, pequeños fragmentos de realidad que poco a poco empezaban a formar algo imposible de ignorar. Cada cosa que decía encontraba una reacción inmediata, miradas que cambiaban, gestos que se tensaban, silencios que se hacían más pesados. La seguridad que había mostrado al entrar comenzó a desmoronarse de forma evidente. Ya no había respuestas rápidas ni explicaciones claras, solo intentos de sostener algo que se estaba cayendo por sí solo. La coherencia empezó a perderse y, con ella, la imagen que había construido frente a todos. Sin necesidad de elevar la voz, continué avanzando, revelando cómo había notado cambios, cómo cada detalle había llevado a otro y cómo todo terminaba conectando de una manera que ya no dejaba espacio para dudas. No mencioné emociones, no hablé desde el dolor, porque eso ya no tenía lugar en ese momento. Todo era claro, preciso, imposible de desviar. La mujer que estaba a su lado dejó de sostener la mirada. Su expresión cambió por completo, como si entendiera que la situación había cruzado un punto del que no se podía regresar. La confianza que había mostrado al principio desapareció, reemplazada por una incomodidad que crecía con cada palabra. Las personas alrededor ya no disimulaban. La atención estaba completamente centrada en lo que estaba pasando, porque lo que había comenzado como una escena incómoda ahora se había convertido en algo mucho más profundo, en una verdad que estaba saliendo a la superficie sin necesidad de ser forzada. Cada pieza que compartía no solo confirmaba lo que había descubierto, también dejaba claro cuánto tiempo llevaba entendiendo todo sin decir nada. Eso fue lo que terminó de romper cualquier intento de sostener la mentira, porque ya no se trataba de una sospecha o de una versión discutible, era una reconstrucción completa de algo que había estado oculto. Cuando terminé de hablar, el silencio fue distinto al del inicio. Ya no era incómodo por lo que se veía, sino por lo que se había entendido. No quedaban dudas, no quedaban espacios para negar lo evidente. Y aún así, lo más importante todavía no había sido mostrado, porque todo lo que había dicho hasta ese momento solo preparaba el terreno para lo que estaba a punto de hacer, algo que no solo iba a confirmar la verdad, sino que iba a cambiar por completo el resultado de esa historia. Cuando el silencio terminó de instalarse en la mesa y ya no quedaba nada por decir que no hubiera sido entendido, tomé mi bolso con la misma calma que había mantenido toda la noche y saqué lo último que había preparado, no como un acto impulsivo, sino como la pieza final que daba sentido a todo lo anterior. Lo coloqué sobre la mesa sin prisa, dejando que ese gesto llamara la atención por sí solo, sin necesidad de explicaciones inmediatas. No era algo exagerado ni dramático a simple vista, pero su significado era imposible de ignorar para quien sabía exactamente lo que estaba viendo. En ese instante, la seguridad que aún intentaba sostener desapareció por completo, porque entendió que ya no se trataba de palabras ni de interpretaciones, sino de algo concreto que no podía desmentirse. No hice ningún comentario apresurado, dejé que el momento hablara por sí mismo. La reacción fue inmediata, aunque intentó disimularla, pero ya no había forma de recuperar el control que creía tener. Cada intento de recomponer la situación llegaba tarde, sin fuerza, sin coherencia, como si todo se hubiera derrumbado en un solo segundo. Lo que había preparado no solo confirmaba todo lo que había salido a la luz, también cambiaba por completo el lugar en el que estaba parado. Aquello que parecía seguro dejó de serlo en ese mismo instante, porque no solo se trataba de evidenciar una traición, sino de mostrar que las consecuencias ya estaban en marcha desde mucho antes de esa cena. La mujer que lo acompañaba entendió lo que estaba pasando incluso antes de que alguien dijera algo. Su expresión cambió por completo,
como si de pronto se diera cuenta de que la situación no tenía salida. La confianza con la que había llegado desapareció, reemplazada por una tensión que ya no podía ocultar. Alrededor, el ambiente se volvió aún más pesado. Nadie intervenía, nadie intentaba suavizar lo que estaba ocurriendo, porque era evidente que todo había cruzado un punto definitivo. La escena ya no era solo incómoda, se había convertido en un cierre inevitable. En ese momento, todo se volteó. Lo que parecía una situación controlada pasó a ser completamente lo contrario. La seguridad, la arrogancia, la idea de que nada podía salir mal, todo eso se deshizo frente a todos sin necesidad de gritos ni confrontaciones. No hizo falta decir mucho más, porque lo que estaba sobre la mesa hablaba con una claridad imposible de negar. Ahí fue cuando entendió que no había forma de revertir lo que estaba pasando, que ya no había espacio para justificar ni para reconstruir lo que había perdido. Y por primera vez en toda la noche, quedó claro que ya no tenía el control de nada. Después de esa noche, nada volvió a ser igual, pero no de la forma caótica que muchos podrían imaginar, sino con una claridad que terminó poniendo todo en su lugar. Lo que había permanecido oculto durante tanto tiempo salió a la superficie en un solo momento, y con eso, todas las decisiones que parecían difíciles se volvieron simples. No hubo escenas posteriores ni intentos de arreglar lo que ya estaba roto, porque en realidad todo había terminado mucho antes de esa cena. Lo único que faltaba era cerrar la historia de una forma que no dejara dudas, y eso fue exactamente lo que ocurrió. A partir de ahí, cada quien tuvo que enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones, sin posibilidad de regresar a lo que existía antes. La imagen que había construido frente a los demás se desmoronó con la misma rapidez con la que había perdido el control en esa mesa. Ya no había versiones que sostener ni explicaciones que pudieran cambiar lo evidente. Todo lo que parecía estable dejó de serlo en cuestión de minutos, y lo que había intentado mantener en secreto terminó siendo lo que definió su caída. Por otro lado, para mí no fue un momento de triunfo ruidoso ni de satisfacción inmediata, fue algo mucho más profundo y silencioso. No sentí necesidad de mirar atrás ni de comprobar nada más, porque la certeza que había alcanzado era suficiente para seguir adelante sin dudas. Todo lo que antes generaba incertidumbre desapareció por completo, dejando espacio a una tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. Con el paso de los días, esa calma se convirtió en una sensación constante, como si por fin hubiera dejado de cargar algo que ni siquiera sabía que pesaba tanto. No hubo arrepentimiento ni preguntas sin respuesta, porque todo había quedado claro desde el momento en que decidí no seguir ignorando lo evidente. Esa noche no fue sobre venganza, ni sobre demostrar algo frente a los demás, fue sobre recuperar el control de mi propia historia y dejar de permitir una situación que llevaba demasiado tiempo fuera de lugar. Todo lo que hice tuvo un propósito claro, y cada paso me llevó exactamente al punto donde necesitaba estar. Al final, entendí algo que cambió por completo mi forma de ver lo que había pasado. No se trataba de perder a alguien, sino de dejar atrás lo que nunca debió quedarse tanto tiempo. Y en ese proceso, lo que parecía un final difícil terminó siendo el inicio de algo mucho más firme, más claro y completamente mío.